La volatilidad continúa en el mercado de las criptomonedas y la guerra dispara la inflación. Los datos macroeconómicos nos dejan un mensaje cada vez más claro. Vienen tiempos difíciles. En este gráfico semanal vemos que entre el 28 de febrero y el 6 de marzo se dio una vela martillo invertido que tocó los 37.800 y los 44.500 dólares. Este tipo de velas, tras estas últimas semanas de corrección, podrían dar una buena señal de acuerdo con los patrones de velas japonesas. En esta semana el precio está dibujando una nueva vela martillo. Para que se confirme la continuación del movimiento al alza de esa vela, deberíamos ver una vela verde de cuerpo completo que al menos sea capaz de cerrar en la zona de los 41.000 dólares. Y recordemos que estamos aún en un macro rango, entre los 34 y los 45.500 dólares. Si proyectamos las medias móviles, comprobamos que nos encontramos en tierra de nadie, entre la media de 50 y la de 100 sesiones. Lo que tenemos que vigilar ahora es el posible cruce entre la media de 20 y 50. Como sabemos, para que se confirme la tendencia bajista en una temporalidad semanal, se tendría que dar ese cruce a la baja de las medias de 20 y 50, quedando la de 50, la amarilla, por encima de la media de 20, la roja. En una temporalidad diaria, y como vimos en análisis anteriores, el precio formó un posible patrón de doble suelo, aunque finalmente no se confirmó. Recordemos que para confirmar ese patrón, el precio debería haber atravesado la parte alta de ese macro rango, es decir, la zona de los 45.500 dólares. En este momento, sin embargo, se podría estar formando un patrón de acumulación, aunque se podría estar dando incluso un triángulo simétrico. En este patrón el precio tendría las mismas opciones de romper al alza que a la baja. También podría darse un triángulo ascendente, y si perdiésemos la zona del 0,78 de Fibonacci y llegásemos de nuevo a la zona de suelo anterior, en los 33.000 dólares, ese triángulo se transformaría en un canal paralelo. El pasado día 28 presenciamos un gran movimiento al alza en el precio, aunque 4 días después realizó un movimiento similar a la baja. Algo parecido ha ocurrido hace 3 días, el 9 de marzo, cuando en el gráfico se dibujó una vela verde potente, pero al día siguiente se dio el mismo movimiento a la baja. ¿Qué nos indica esto? Que nos encontramos en un momento donde reina la volatilidad en el mercado, aunque sigamos atrapados en ese macro rango. Si proyectamos las medias móviles, vemos que se está dando el escenario que comentamos en nuestros análisis anteriores, que es la confirmación de esta tendencia bajista en la temporalidad diaria. En este punto, las medias ya se encuentran de mayor a menor, 200, 100, 50 y 20. De todas formas, es cierto que el cruce de las medias de 50 y 20 se acaba de producir y aún se encuentran muy pegadas. Además, se ha dado en un contexto de volatilidad, por lo que esa confirmación de la tendencia bajista no es definitiva. Como sabemos, si el precio rompe la zona de soporte tan importante de los 37.000 dólares, situada en el 0,78 de Fibonacci, se podría ir a buscar la zona de los 34.000 dólares. Y prestemos atención a la divergencia bajista que se está dando en el precio respecto al RSI, el índice de fuerza relativa. Esa divergencia nos podría haber alertado ya el 1 de marzo de que el precio podría perder fuerza, aunque es cierto que se trata de una divergencia no muy marcada y en un contexto de volatilidad relativamente alto. Las medias se podrían mover en esta zona dibujada con el círculo rosa. Si vemos velas cerrando por encima de esa zona de confluencia, el precio podría irse en el corto plazo a la zona de resistencia de los 41.000 dólares. Y pasamos ahora al gráfico del índice SP500, uno de los más importantes a la hora de tomar el pulso a los mercados tradicionales. En este gráfico diario podemos observar que se ha dado una gran divergencia alcista, del 25 de enero al 8 de marzo. Si el SP500 empieza a ganar la zona de los 4.200 puntos, el próximo target sería el de los 4.400, donde encontramos la siguiente resistencia importante. Y el sentimiento del mercado, de acuerdo con el Fear and Greed Index, continúa señalando un momento de miedo extremo. Aunque durante algunos días la sensación generalizada era de miedo, hoy ese miedo se ha convertido en extremo.
Pero a pesar de esa sensación en los mercados, veamos qué está pasando con los holders de Bitcoins. En este gráfico comprobamos que los inversores de Bitcoin continúan sacando de los exchanges sus criptomonedas, lo que nos podría indicar que siguen acumulándolos en sus carteras frías y que por tanto no tienen pensado venderlos. Y claro, si no se dan esas ventas de Bitcoins, el precio tenderá a mantenerse e incluso presionar al alza. Y en el ámbito macroeconómico quedan tan solo 5 días para que se reúna la Reserva Federal, momento en el que previsiblemente nos darán noticias sobre la subida de tipos de interés y el cese de los estímulos monetarios. Además, debemos estar muy atentos porque la subida de tipos podría no ser de 25 puntos básicos, sino de 50. Otro elemento preocupante es el de la inflación. En Estados Unidos, el índice de precios al consumo en el mes de febrero se sitúa en el 7,9% y el precio de la energía se ha encarecido un 25%. De hecho, la gasolina se ha incrementado un 43%. Y un dato también muy destacado, los coches usados en Estados Unidos también se han encarecido más de un 40%. Y en Europa los tipos de interés se mantienen. Así lo anunció ayer Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo. Algunos países, como Alemania, no están del todo de acuerdo con la política de tipos bajos, ya que esto podría mantener la inflación por las nubes. Otros países, como Portugal o Grecia, sí que son partidarios de continuar con tipos reducidos, porque temen la estanflación. ¿Y qué es esto de la estanflación? Se trata de un fenómeno que se da en la macroeconomía cuando no hay crecimiento económico, pero sí que hay una subida de precios. En resumen, estancamiento e inflación. Esta semana, en definitiva, los protagonistas han sido la incertidumbre y la volatilidad. Los mercados se preparan para unos tiempos difíciles.